Buenos días, mi nombre es Nubia Chamorro, ginecobstetra, docente de la Universidad de Caldas, docente de la Facultad de Medicina del Departamento Materno Infantil. La, la materia que ven conmigo es atención del parto y puerperio normal. Esto es un tema muy práctico, pero dadas las circunstancias tenemos que revisarlo virtualmente. Entonces espero que ya cuando haya la oportunidad podamos hacer la práctica y lo puedan entender más fácilmente. El tema que vamos a revisar hoy es mecanismo del parto en vértice. Este es un tema muy importante para que ustedes entiendan los movimientos que debe hacer el bebé para poder atravesar el canal del parto y nacer sin complicaciones. Primero, entonces vamos a definir qué es parto. Parto es el proceso que conduce al nacimiento de un bebé, de un recién nacido. Comienza con el inicio de las contracciones uterinas regulares y termina con el alumbramiento del recién nacido y la expulsión de la placenta. Para que haya un parto exitoso debe haber ciertas circunstancias que es las que vamos a revisar inicialmente. Ahora vamos a hablar de unos conceptos que son muy importantes que ustedes los deben tener en cuenta y aprenderlos. Entonces vamos a hablar de lo que es estática fetal o situación fetal. Esto se denomina a la relación que tiene el eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre. La mayoría de los fetos cuando están a término están en una situación longitudinal en el 99% de los casos. Cuando hay una situación transversal, que es una situación muy poco frecuente, esta se puede deber a varios factores como la multiparidad, la placenta previa, el polidramnios y las anomalías uterinas. Cuando un feto está en situación transversa no hay un mecanismo del parto y todos estos pacientes se les debe realizar cesárea. Ocasionalmente también hay una situación que se llama oblicua cuando el feto está en un ángulo de 45 grados con relación al eje longitudinal de la madre, pero esto es transitorio y este feto puede ya ubicarse en situación longitudinal o transversa durante el trabajo de parto. Vamos a hablar también de lo que es presentación fetal. La presentación es la porción del cuerpo fetal que se encuentra más avanzada en el canal del parto. La más frecuente, la presentación cefálica, que en los embarazos a término está en el 96% de los casos. Como vemos en la imagen número 1, esta presentación cefálica puede tener variedades de presentación cefálica. La normal es la que el mentón se encuentra en contacto con el tórax, que es la que llamamos presentación de vértice, y que es la del parto normal que ustedes deben estar en capacidad de atender. Cuando la cabeza está extendida totalmente, o sea que el occipucio está tocando el dorso del feto, se llama presentación de cara. Y hay unas posiciones intermedias que cuando uno hace un tacto puede tocar la fontanela anterior, entonces esta se llama presentación de sincipucio, o si está un poco más extendida la cabeza se llama presentación de frente. Estas presentaciones son distóxicas y si la cabeza no se flexiona totalmente o no se extiende
entonces esta paciente terminaría en una cesárea porque son presentaciones que tampoco pueden salir por vía vaginal. El otro término que debemos saber es actitud fetal. La actitud fetal es la relación de las diferentes partes del feto entre sí. Normalmente en los últimos meses del embarazo el feto asume una postura característica que es la que llamamos actitud fetal, en la que la cabeza está totalmente flexionada y el mentón está tocando el tórax. Los muslos están flexionados sobre el abdomen, las piernas sobre los muslos y los brazos casi siempre están frente al tórax del bebé. Esta es la actitud normal que tiene el feto y uno entonces ahí toca la espalda como una, o sea, la espalda se toca convexa. Normalmente esta es la actitud que el feto asume al final del embarazo. El otro término que deben aprender es posición fetal. La posición fetal es la relación del feto con el lado derecho o izquierdo de la madre. Y el otro término es variedad de posición, que es una porción elegida arbitrariamente en cada presentación y que está en relación con el lado derecho o izquierdo del canal del parto. Para la presentación de vértice, ese punto de reparo es el occipucio. Para la presentación de pelvis, ese punto de reparo es el sacro. Y para la presentación de cara, ese punto de reparo es el mentón. Entonces, teniendo en cuenta en la relación que tiene con la pelvis, puede haber diferentes variedades de posición. En la presentación de vértice, la más frecuente es la occipito izquierda anterior. Esto es importante para cuando ya nosotros estemos haciendo el tacto y vayamos viendo el progreso del trabajo de parto. Cuando ya veamos los diferentes movimientos que hace el bebé, que él debe llegar a hacer la rotación interna. Entonces, cuando está en una variedad de posición transversa, entonces tiene que rotar 90 grados. Si está en un occipito izquierda anterior o derecha anterior, solamente tendría que rotar 45 grados. Pero si está en una variedad posterior, tendría que rotar 135 grados. Por eso los fetos en variedades posteriores, el trabajo de parto es más prolongado. Esto lo podemos ver en las imágenes 2 y 3, donde donde en la primera imagen se ve una occipito izquierda anterior. Lo que les decía, el que da el punto de reparo es la fontanela menor, el occipucio. En la otra figura vemos una variedad de posición occipito izquierda posterior. Y en la otra está en una occipito derecha posterior y una derecha transversa. A continuación les voy a presentar un video donde se muestra cómo se deben realizar las maniobras de Leopold, que con las maniobras de Leopold nosotros determinamos la presentación y la situación fetal. De exploración del abdomen grávida, que fue descrito por primera vez por Leopold y Spalding en 1894 en Alemania. Cada maniobra está diseñada para identificar partes fetales específicas o para revelar la relación entre el feto y la madre. Primera maniobra. Con la paciente en posición supina, las palmas de las manos palpan el fondo del útero. Segunda maniobra. El explorador hace deslizar sus manos hacia abajo sobre el abdomen fetal a cada lado del feto para determinar la situación fetal
y usa sus dedos para localizar la columna fetal y las partes pequeñas. Tercera maniobra, también conocida como la pinza de Pollock. En esta maniobra, el explorador toma firmemente los polos superior e inferior del feto, colocando sus dedos sobre las sínfisis del pubis y sobre el fondo. De esta forma se puede determinar las características de los polos fetales y documentar la presentación. Cuarta maniobra. En esta maniobra el explorador mira hacia los pies de la paciente y mueve sus manos bilateralmente desde las crestas ilíacas anterosuperiores para determinar si la presentación del feto está encajada en la pelvis materna. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las maniobras de Leopold. Allí les presenté un video donde mostraban cómo se realizan las maniobras de Leopold. Yo les voy a explicar también cómo se deben hacer las maniobras de Leopold. Estas nos sirven para diagnosticar la presentación y la posición del feto. Son 4 maniobras. Se pueden hacer en las pacientes gestantes a partir de la 28 semana de gestación. Estas pacientes se deben hacer con la paciente en decúbito supino con el abdomen descubierto. Las 3 primeras maniobras se hacen con nosotros mirando la cara de la paciente. La última maniobra, o sea, la cuarta maniobra, nosotros nos volteamos y miramos hacia los pies de la paciente. La primera maniobra, como se muestra en la imagen número 7, se hace colocando las 2 manos sobre el fondo uterino. Esto nos permite determinar qué polo del feto está ocupando el fondo uterino, ya sea el polo cefálico o el polo podálico. La mayoría, como dijimos al final del embarazo, ya en embarazos a término, está en presentación cefálica. Entonces, cuando hacemos la maniobra de Leopold, lo que encontraríamos en el fondo sería una masa voluminosa, irregular, blanda, que correspondería a las nalgas del feto. Si está la cabeza en el fondo del uterino, entonces se tocaría más redondo, más duro y más móvil. Esta es la primera maniobra de Leopold. La segunda maniobra de Leopold se hace con las 2 manos, deslizando en los 2 lados del abdomen. Eso es tratando de buscar el dorso del feto. Entonces, en el lado en que esté el dorso se va a tocar, como decir, la columna, que es una superficie dura y convexa. En el otro lado uno sentiría como, como partes pequeñas que pueden corresponder a las manos, a las extremidades del feto. La tercera maniobra se hace con el dedo pulgar y el dedo índice, se colocan sobre la sínfisis púbica y se hace una forma de baloteo. Esto también le sirve a uno para confirmar la presentación fetal, porque si uno encuentra pues algo redondo, móvil, uno asume que está en una presentación cefálica. Y la cuarta maniobra, como dijimos antes, entonces uno se voltea mirando hacia los pies de la paciente y con las 2 manos sobre la sínfisis del pubis trata de tocar la presentación y de devolverla. Si uno puede devolver la presentación, significa que ese feto todavía no está encajado. Si uno no la puede devolver, el feto ya está encajado. Estas son las 4 maniobras de Leopold, muy importantes en obstetricia, porque como les dije al principio, sirven para diagnosticar la estática fetal y determinar en qué presentación y en qué situación se encuentra el feto. A veces estas maniobras son muy difíciles y no se puede hacer un diagnóstico muy preciso cuando son pacientes muy obesas o cuando hay mucho líquido amniótico o cuando es un embarazo múltiple. Ahí son muy difíciles las maniobras de Leopold. Bueno, ahora sí vamos a hablar de los movimientos que realiza el bebé para atravesar la pelvis, que es el canal del parto. Estos movimientos son lo que denominamos mecanismo del parto en vértice.
Como ya habíamos explicado antes, la presentación normal es la presentación cefálica y la variedad de la presentación, que es la más fisiológica, que es la que ustedes deben atender, es cuando está en vértice u occipucio. Estos movimientos que realiza el bebé son encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión del feto. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero vamos a hablar del encajamiento. El encajamiento es cuando la presentación, que en este caso es la cefálica, atraviesa la entrada pélvica. También denominamos encajamiento cuando la presentación o el diámetro biparietal está a nivel de las espinas ciáticas, que cuando hablamos de estación, esto significa que está en estación 0. El encajamiento se realiza en las pacientes nulíparas, puede presentarse unas semanas antes del trabajo de parto. En las multíparas se presenta casi simultáneamente con el trabajo de parto. Cuando hablamos de este término también debemos tener en cuenta algo que se puede presentar que se llama asinclitismo. Cuando la cabeza entra, la sutura sagital está equidistante entre el pubis y el sacro, eso se llama sinclitismo. Si esta sutura sagital se desvía hacia el sacro, entonces cuando nosotros hacemos el tacto, lo que más tocamos es el parietal anterior y por eso lo denominamos asinclitismo anterior. En cambio, si esta sutura sagital se dirige más hacia el pubis, lo que tocaríamos al tacto sería el parietal posterior y entonces hablamos de asinclitismo posterior. Cierto grado de asinclitismo es normal en los trabajos de parto, pues normales. Pero si ya este asinclitismo es demasiado exagerado o persiste durante el trabajo de parto, puede ser un signo indirecto de desproporción fetopélvica y entonces la paciente pues podría terminar en cesárea. Esto en cuanto al encajamiento. El descenso, pues, para que haya un parto normal, pues debe haber un descenso. El descenso se puede presentar simultáneamente con el encajamiento y este descenso se presenta por la presión del líquido amniótico, por las contracciones uterinas principalmente en el fondo del útero, por la compresión de los músculos abdominales de la mamá y por la extensión y enderezamiento del cuerpo fetal. El siguiente movimiento que hace el bebé es la flexión. En cuanto la cabeza desciende, entonces se encuentra resistencia, ya sea por el cuello uterino, las paredes pélvicas o el suelo pélvico. Entonces la cabeza se flexiona. Con este movimiento el mentón se pone en contacto con el tórax del feto y el diámetro suboccipito bregmático, que mide 9.5 centímetros, que es más pequeño con el que entraba el bebé, que es el occipito frontal, que mide 12 centímetros. Entonces, esa disminución del diámetro de 12.5 a 9.5 permite que el feto atraviese la pelvis media, que es la más estrecha. Esa pelvis media, que es el diámetro interespinoso, mide de 10 a 10.5 centímetros. Entonces el feto, para poder atravesarlo, también tiene que hacer esa flexión. Luego el feto hace una rotación interna. Esto significa que el occipucio debe girar en dirección anterior hacia la sínfisis del pubis. Eso es la mayoría de los casos. Con menor frecuencia el occipucio puede rotar hacia el sacro
pero esto es menos frecuente. Esta rotación interna es esencial para que haya un trabajo de parto normal y pues y haya la expulsión del feto. Como habíamos visto antes, uno con la variedad de posición puede determinar, por ejemplo, si está en una occipito izquierda transversa, entonces este feto tendría que rotar 90 grados para llegar a la sínfisis del pubis. Si está en una occipito izquierda anterior o derecha anterior, tendría que rotar 45 grados. Y si está en una occipito posterior, tendría que rotar 135 grados. Entonces, esta rotación es muy importante para que haya un parto exitoso. Em, esta rotación se da porque la pelvis inferior, el diámetro más amplio es el anteroposterior. Hay pacientes que hacen todo el trabajo de parto, llegan al periodo expulsivo, o sea, la dilatación completa, han hecho todo el trabajo de parto y finalmente terminan en cesárea porque el feto no hace esta rotación. O sea, es muy importante que haya esta rotación. Luego el siguiente movimiento es la extensión. Ya cuando ya ha habido la rotación y el occipucio está debajo del pubis, entonces se presenta la extensión. Entonces la cabeza empieza a dilatar el perineo y la abertura vaginal y entonces aparece primero el occipucio, luego el brecma, la frente, la nariz, la boca y finalmente el mentón del feto. Ahí es donde nosotros pues prácticamente es cuando nosotros hacemos la atención del parto, que hacemos la protección del periné, sostenemos la cabeza para hacer una salida controlada de la cabeza con la maniobra de Ridgen. Ya cuando tengamos la oportunidad de hacer la práctica en el simulador que hay en la Universidad de Caldas, entonces podrán entender mejor todos estos, todo esto que tenemos que hacer en el momento preciso en que el médico debe actuar y recibir al feto. Posteriormente se presenta la rotación externa o restitución, o sea, después de que ha salido la cabeza. Entonces los hombros se colocan en el diámetro anteroposterior, o sea, el diámetro biacromial. El hombro anterior se coloca debajo de la sínfisis púbica. Eso es también por lo que habíamos dicho antes, el diámetro anteroposterior de la pelvis inferior, el más amplio, es más amplio el diámetro anteroposterior. Entonces, por eso el feto hace esa rotación para que los hombros queden en el diámetro anteroposterior. Ahí nosotros ya hacemos la extracción del feto, ya y luego pues se presenta la expulsión. El resto del cuerpo ya sale muy fácilmente. Como vemos en la imagen, ahí hay un resumen de todos los movimientos que realiza el feto, lo que habíamos dicho, el mecanismo del parto en vértice, para que haya un parto normal. El mecanismo del parto en la variedad occipito posterior es similar al que hemos descrito anteriormente. Lo único que diferencia es lo que habíamos dicho, que el feto tiene que hacer una rotación más larga de 135 grados, pero el mecanismo del parto es igual. Hay que tener en cuenta que aproximadamente en el 20% de los partos el feto ingresa a la pelvis en una variedad occipito posterior. Es más frecuente la variedad occipito posterior derecha que la occipito izquierda posterior. Hay que tener en cuenta que cuando hay una variedad posterior, lo que habíamos hablado anteriormente, el trabajo de parto puede ser un poco más largo. Debe haber unas contracciones efectivas, debe haber la flexión adecuada de la cabeza, que el feto debe tener un tamaño promedio. Todo esto permite que el occipucio gire hacia el pubis. Si esto no se presenta, si la rotación es incompleta, si el bebé no presenta esta rotación, entonces finalmente pues este parto también terminaría en cesárea.
Hay que también tener en cuenta que en las presentaciones de vértice, por las fuerzas del parto, a veces se puede alterar la forma de la cabeza del feto. En partos prolongados, antes de la dilatación completa, la porción del cuero cabelludo que hace contacto sobre el orificio cervical se puede edematizar, y esto es lo que llamamos caput sucedáneo. Esto no es grave, se le debe explicar a la mamá que más o menos en 1 o 2 semanas el bebé ya va a estar bien, no hay que hacerle absolutamente nada, solo es un edema del cuero cabelludo. Este sería la revisión del tema mecanismo del parto en vértice. Posteriormente vamos a revisar los otros temas, que son las etapas del trabajo de parto, y el otro tema que vamos a revisar es episiotomía, episiorrafia y desgarros. Gracias.